Hola. Decir en un minuto y medio, el por qué soy ateo es una causa un poco difícil. Me lo han preguntado muchas veces, pero es muy poquito tiempo. Yo, como muchos mexicanos, fui criado y nacido en una cultura católica, católica muy fuerte, pero también fui criado en una cultura de la televisión. En ese entonces la gente empezaba a tener televisiones, la tecnología empezaba a llegar, y aunque la televisión no era el mejor medio, era lo único que teníamos, mucho mejor que la educación escolar. Recuerdo a los 8 años haber visto la primera edición que salió en México sobre una serie que se llamó Cosmos por Carl Sagan. La serie me pareció increíblemente sensacional porque respondía a muchas de las preguntas que yo siempre me había hecho sobre el origen del ser humano, el origen de la Tierra, y tardó un tiempo para que mis padres me mandaran a hacer mi primera comunión y nos llevaron a un lugar donde había una señora que nos preparaba y nos hablaba sobre todas las historias estas de la Biblia, donde pretendía dar respuesta a todas esas interrogantes que yo ya previo había conocido. Fue un choque muy fuerte porque la religión en sí no daba ninguna respuesta. La respuesta única que siempre daba era porque por Dios. Y yo, a mi corta edad, podía entender que no podía ser la misma respuesta a todas las preguntas. Entonces, al analizar las historias, siempre surgía un porqué. Un porqué que las personas que nos decía que creyéramos en eso, llegaba un momento en el que no podía responder. Eh, Hice mi primera comunión, muy a mi pesar y muy a mi sentir. Y seguía yo dudando de todas esas historias. Cada historia generaba más preguntas, y cada pregunta generaba más preguntas, y cada respuesta generaba más mentiras. Entonces, desde muy corta edad no podía yo creer en eso, pero tenía yo un gran problema, que era el miedo a perder esa promesa de un espacio en una nube que me pudiera llegar a afectar en mi libro donde se escribía toda mi historia, que me decían que ahí Dios iba apuntando todo y que cuando llegara a hacer cuentas él iba a sacar ese libro. No entendía bien cómo funcionaba eso y nadie daba buenas respuestas para eso. Pasó el tiempo. Cuando llegué a quinto de primaria tuve un muy buen maestro, realmente he tenido muy pocos buenos maestros, el cual tenía la facultad de responder las preguntas de una manera convincente e inmediatamente con una sonrisa. ¿Por qué menciono esto de la sonrisa? Porque cuando yo hacía esta misma pregunta a mis padres o a gente que fuera religiosa, eh, después de hacer la pregunta venía la incomodidad de que no tenía yo que estar preguntando cosas porque eso no se preguntaba. A diferencia de esto, el maestro alimentaba el hecho de que yo siguiera preguntando. Lo seguía preguntando de una manera que él era amable en sus respuestas. Y no digo que porque era muy simpático se tenía que creer todo, yo aún así tenía mis dudas. En ese constante buscar las cosas, eh, yo vi que había gente que aseguraba, que prometía la respuesta. Eh, pero también yo entendía que de la misma manera no podía ser la misma respuesta a todas las preguntas. También yo podía entender que no podían ser muchas respuestas a la misma pregunta. Tenía que haber una que fuera más apegada a lo real, a la realidad. Eh, Conocí gente que en su buscar aseguraba sobre ovnis, sobre espíritus, sobre cosas raras. Eh, y también me imagino que eso era lo que debía de ser una mente abierta en busca de respuestas. Escuchaba todas esas cosas, pero nunca me quedé con una sola idea. Eh, Fue hasta tiempo después, hasta los 16 años, cuando eh, llegué a la conclusión que ningún argumento que pudiera dar lógico a través de la supuesta razón que daba la iglesia
o que daba la gente que decía saber más de Dios podía ser una respuesta válida o que no era una buena opción. No se puede decir que es una persona toda bondadosa cuando anda matando gente. No se puede decir que todo lo sabe cuando ignora 100.000 cosas. Realmente los argumentos lógicos en los que llegué eran más lógicos que científicos, porque yo a esa edad nunca he desarrollado ciencia, pero eso no evitaba que yo pudiera leer sobre lo que la gente hacía en sus trabajos, y nos podía decir que la Tierra no tenía alrededor de 6.000 años, sino tenía de empezarse a formar entre 4 o 4.5 mil millones de años, que el universo era mucho más antiguo que eso inclusive. Eran cosas que la ciencia nos iba develando y que la religión tuvo su oportunidad para hacerlo. ¿Qué pasó? Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, es que vinieron a preguntar si querían tortillas. En ese mismo buscar me fui encontrando con gente que pensaba completamente opuesto a mí, pero que tenía argumentos que sonaban razonables. Sonaban argumentos, presentaban un libro muy grueso, presentaban un libro muy antiguo y presentaban alrededor de miles de años de conocimiento que no sabe nada acerca de las explicaciones sobre la vida, y sobre el origen de la vida y sobre el origen de todo en general, del universo. Les di su oportunidad de que explicaran y que dieran su mejor respuesta. Sin embargo, estuvieron muy lejos de la realidad que aunque es difícil de perseguir, pudiera ser que en ciertas cosas el ser humano ya pudiera haberlas alcanzado. Falta todavía mucho, pero eso no es ningún argumento como para desacreditar lo que ya se sabe. Fue hasta después de los 16 años cuando dije esto no puede ser posible. Llega hasta mucho después el internet. Yo no tenía acceso a internet en ese entonces, solamente tenía acceso a lo que la gente me decía y a uno que otro libro que pudiera yo tener, pero en general fue la curiosidad de llegar hasta la prepa, donde tuve otros dos buenos maestros que me hacían cuestionarme y preguntaban todo. Yo les hacía burla de que ellos no llegaban realmente a dar una clase, ellos llegaban a preguntar. Preguntaban lo que ellos ya sabían y preguntaban de una manera interesante, no decían quién, decían por qué o cómo es que se hizo esto. Fue una manera muy fácil de aprender porque eso alimentaba la curiosidad de saber por qué sucedían las cosas. Después de la preparatoria, ya es cuando empieza a llegar un poquito más esto del internet, pero seguía surgiendo un poco la duda. Aunque yo decía esto no puede ser posible, dejaba yo la posibilidad pequeña, aunque sea remota, de que pudiera estarme equivocando. El hecho de que fuera abrumadora la contra, yo no conocía a nadie que fuera ateo, fue muy difícil para mí. Es más, yo ni siquiera me podía definir como un ateo. Cuando llega el internet, vi unos videos de un señor chileno que se llamaba como usuario Ejime46, el cual me pareció bastante bueno. Hacía cuestionamientos sobre la Biblia y de una manera inclusive hasta me resultaba divertido. Empecé a ver que no era el único, que había más usuarios, que había más gente. Pasó mucho tiempo después y después de analizar otros autores, de analizar otras opciones, decidí que yo no creía nada de eso. Llegué a esa decisión sin miedo a abandonar mi nube, sin miedo a perder esa tierra prometida o ese pedacito de cielo que me tocaba y esa inmortalidad o esa eternidad muerta. Llegué a la conclusión que eso no podía ser y por lo tanto no me dio miedo abandonar esa idea porque estaba yo plenamente convencido de que no podía ser.
Pero aún así, en mi círculo de amistades no existían los ateos, la gente no suele cuestionarse ni siquiera la idea de que, oye, ¿y si eso que te están contando es cierto o tú te lo crees? Ni siquiera era algo remoto. Nadie se cuestiona esas cosas o muy pocos se los cuestionan. Y cuando se lo cuestionan, todo el mundo surge ese miedito de voy a perder lo que ya he ganado. Que se hayan ganado, no sé, pero bueno. En fin, fue hasta mucho después, muy recientemente, yo creo que tendrá unos 3 4 años, que empecé a ver que había otros usuarios de YouTube que subían videos. Vi unos videos de un señor que se llama Pat Conde, que me pareció también muy bueno, con una forma de ser ateo bastante fuerte, pero muchos podrían decir que es cruel, pero pues nadie dijo que la realidad no lo fuera. Llegué al canal de Mauricio Schwartz. Me parecieron sus comentarios muy atinados, muy concretos, muy buenos. Hay otro usuario que se llama Made Up of Stardust, español, gallego, se llama Fernando Camino, que es buenísimo el chavo, muy inteligente, muy bien sustentado. Pero a lo que voy es que el Internet es una herramienta poderosa para dar a conocer nuestras ideas. Eh, Puede ser que muchas ideas sean leídas y transportadas en el tiempo hacia la actualidad, pero me llama mucho la atención que haya gente que dedique su tiempo y su paciencia a contestar, a promover la ciencia, a promover eh, el razonamiento, a promover la crítica. Me da gusto porque muchos de nosotros somos a lo mejor ateos un poquito reservados en el aspecto de que no hacemos gran publicidad o no comentamos mucho nuestras ideas, no al menos de manera global, en este caso en el internet. Lo hacemos más que nada en pláticas pequeñas con amigos o con gente a la cual queremos hacerlos pensar un poquito o liberarlos de un poquito de ideas falsas, ¿no? Me da gusto saber que las ideas se cristalizan en un libro y que en este caso Mauricio tenga la estupenda idea de promoverlo. Eh, el video dura mucho más tiempo de lo que se había, perdón, de lo que se había calculado, pero resumir mi ateísmo en 1 minuto y medio o 1 minuto era muy poco tiempo. Oye, esta cámara, esta es la evidencia de que Dios existe y me odia. Ahí está. Quedó más abajo. Bueno, por lo tanto, si no gano el premio no hay problema, pero cuando menos dije lo que pienso. ¿O no cree usted?